El Señor Jesucristo, antes de entrar a Jerusalén, pidió estar en una terraza en Jerusalén, como en las calles antiguas, en las casas antiguas. En épocas de calor, la gente vivía en el terrado, arriba, en la azotea. Era un segundo piso. La mayoría de casas eran de adobe y otras de piedra, pero en su mayoría tenían un segundo piso y encima ponían una esterita, de tal manera que en el día estaba fresco y prácticamente pues ahí era donde en tiempos de calor ahí dormían, comían todo y otra de las cosas también que no necesitaba mucho mobiliario porque todos se sentaban en el suelo, al estilo oriental, o sea, no había necesidad de muchas sillas, mesas, mobiliario porque eran las costumbres de la época. Ese cuadro de Leonardo da Vinci, La Última Cena, todos estaban sentados en una mesa, eso no responde a la realidad. Estaba celebrando la Pascua judía, donde se comía el cordero asado, se partía el pan y se tomaba el vino. Y ahí el Señor hace una celebración y dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el pacto renovado en mi sangre, que por vosotros es derramada. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pablo, haciendo referencia al Antiguo Testamento con respecto a este pacto, no pacto nuevo, sino pacto renovado, porque la palabra nuevo no está en la Biblia, neos no está kainensi, y kainen es renovado. Dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. El pacto que hemos hecho con Jesucristo, amados, tiene que ver con un acto que tiene que ver con elementos en los cuales a veces nos confunde porque como hemos estado en la Iglesia Católica, cada rato vino y se tomaba, el cura tomaba el vino y la hostia, el pan y tenemos un poquito mezclados los conceptos, pero en realidad, bíblicamente hablando, lo que Jesús hizo simplemente fue celebrar la Pascua. Pascua significa Passover, Pesaj en hebreo y significa simplemente salir apresuradamente. ¿Cuándo fue? Cuando en la noche que iba a venir la muerte a todos los primogénitos en Egipto, esa noche el pueblo de Israel tenía que salir apresuradamente de Egipto, sí o sí. Prácticamente si tuviéramos una imagen moderna con la maleta lista, con la mochila listas y afuera. No había tiempo ni para quedarse, ni para arreglar, ni nada para arreglar el día siguiente. Esa noche tenían que salir. Celebrando esa liberación y de paso salir de la esclavitud, salir del tirano o faraón, implicaba una celebración y la celebración se llamaba Pesaj o salir apresuradamente. Pero si bien es cierto, el pueblo judío lo celebraba todos los años, seguían siendo esclavos ya no de faraón, pero esclavos de su corazón, de su carácter, de su forma de ser. Por eso es que el Señor Jesucristo vino acá y de una manera maravillosa celebró la misma motivación. ¿Cuál es? Salir de la esclavitud. Un pacto renovado, o sea, un pacto actualizado. El primer pacto fue salir de Egipto, pero ahora vas a salir de tu yo, ahora vas a salir de tu ego. Pero la forma en la cual lo vas a hacer ahora, ese pacto, ese convenio, este acuerdo que hacemos tú y yo, va a ser en mi sangre. Y ya todos sabemos que en el lenguaje bíblico sangre significa vida, la vida está en la sangre, decir sangre es vida, la vida de Jesús. Entonces, el nuevo pacto o el pacto renovado que vamos a hacer va a ser con la vida de Jesús. La vida de Jesús versus tu vida. Ahora la vida de Jesús va a estar en tu vida y tu vida va a menguar, exactamente como lo dijo Juan el Bautista, que dijo yo tengo que menguar, él tiene que crecer. Exactamente igual como el pacto que hizo Abraham con Dios, en la cual puso ahí animales, los partió en dos y Abraham tenía que pasar y no pudo pasar, quien pasó fue Dios. La vida de los animales versus la vida de Dios. Y exactamente igual. Lo que le llaman la última cena, la santa cena, la misa, es en realidad una práctica judía que hasta ahora se practica, la Pascua judía, y que aquí el Señor dice que este pacto es con su vida, su sangre, su vida por vida, para que la vida de Jesús entre en la vida tuya y tu vida antigua mengue. Inclusive la Biblia dice que la vida vieja, dice que haced morir pueblo terrenal en vosotros. Pero ¿cuándo va a ser eso? Cuando yo quite sus pecados. Y bueno, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Jesucristo. Por lo tanto, esto se cumplió. ¿Y por qué era necesario que Jesús muera? Porque pues simple y llanamente todos los años el pueblo judío estuvo matando diariamente 2 corderos para que haya paz en Jerusalén. ¿Y hasta cuándo van a estar matando pobres animales? Y bueno, vino el Cordero de Dios que es Jesucristo, derramó su sangre, derramó su vida por nosotros y hizo un cambio. La vida de Jesús entra, la vida nuestra disminuye. ¿Y eso qué es lo que implica?
lo que implica casualmente es la liberación ya no de Faraón, sino la liberación de la vieja naturaleza, la liberación del Faraón que tenemos adentro, la liberación del viejo hombre, el carácter, la forma de ser antiguo. Y eso es lo que el Señor trajo como una novedad ahora. Lo que el pueblo judío no lo pudo hacer, porque el pueblo judío hasta ahora pues están esforzándose y todo solamente entra en la parte moral, pero no en la transformación, en el cambio total de la vida de cada uno. Y Pablo habla y dice pues que este pacto es el Antiguo Testamento, y dice acá, cuando yo quite sus pecados. ¿Y por qué Pablo se refiere a Jeremías capítulo 31 específicamente? Porque Pablo tenía su problema. Pablo decía, miserable de mí. Pablo, por más que obedecía a la palabra de Dios, el pecado todavía seguía morando en él. Al extremo que él decía, lo que yo no quiero hacer, eso lo hago, la carne. Seguía siendo dominado por la carne. Pablo todavía niño en la fe. Pero una vez que Pablo crece, una vez que Pablo entra en esa transformación de vida por vida, la vida de Jesús por la vida de Pablo, por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahí fue cuando Pablo experimentó y dijo, oye, lo que antes yo caía como pecado, ahora ya no. ¿Qué ha pasado? Bueno, simple y llanamente, primero, la vida de Jesús. Segundo, como consecuencia, cuando yo quite mis errores, cuando quite mis pecados, cuando dejes de cometer errores, deje de hacer lo mismo y lo mismo. Y cuando logres hacer eso, lógicamente con la ayuda del Señor, ahí es cuando vas a entender que pecado, error, eso lo vas a sacar de tu vida. Y eso él lo remonta casualmente a la profecía que Jeremías lo hizo en el capítulo 31, en el verso 27. Jeremías dice, pues van a venir días, dice el Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, de semilla de hombre y semilla de animal. Así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, ahora tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. O sea que va a llegar un momento, hermanos, en que es como que vas al campo y permanentemente tienes que estar sacando la mala hierba, botando a los animales. No. Va a llegar un momento en que solamente vas a edificar y vas a plantar. Y el crecimiento lo va a dar Dios. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré pacto renovado con la casa de Israel y no con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque simplemente invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un esposo para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto renovado que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. ¿Pero por qué? Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados. Aquí hay una profecía, amados, que evidentemente se cumplió en Jesucristo, pero que tiene que ver con un montón de detalles interesantísimos con respecto a lo que nos sucede ahora con el Señor Jesucristo, en la cual usted debe de saber, para que de esa manera sepa por qué me está pasando esto, ¿no? El Señor lo aclara tremendamente. Una de las cosas en las cuales en esta profecía cumplida se va a dar es que ya no vas a tener necesidad de buscar aquí y allá, porque dice la palabra que todos conocerán a Dios. Todos conocerán a Dios. Y esto es lo maravilloso, porque simple y llanamente, amados hermanos, este pacto que el Señor hace en Jesucristo con nosotros tiene la facilidad y la bendición de que conocer al Señor. Y claro, lógicamente que eso se cumplió en el Verbo hecho carne, el Mesías, el Redentor, de tal manera que tú lo tienes en tu corazón y tienes la oportunidad de conocer a Dios, tener la oportunidad de conocer la palabra de Dios. Y tú no solamente, sino que el Señor pone la ley en nuestra mente y la escribe en nuestro corazón. ¿Qué significa eso? Él pone la idea en la mente y la escribe, o sea, va a hacer de que cada acto que tú hagas va a ser dirigido por Dios de tal manera que el Espíritu Santo te va a guiar, te va a reprender, te va a exhortar, te va a premiar también. De tal manera que tenemos nosotros ahora una permanente actividad de conocimiento con Dios. Ya no hay necesidad de depender de grupos eclesiásticos,
ya no hay necesidad de creer en iluminados, ya no hay necesidad de creer en hombres espirituosos, no. Es el mismo Dios, porque dice acá, todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. O sea, el más pequeño significa el que pues vive lejos del templo de Jerusalén, que no ha tenido tiempo para ir a una yeshiva, para aprender la palabra de Dios. El más pequeño va a tener la oportunidad de conocer a Dios, y el más grande, aquel que está mareado por pura teología, también va a tener la oportunidad de conocer al Señor. ¿Y pero por qué vamos a tener esa oportunidad? Porque dice acá, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Exactamente igual lo que Pablo dice en Romanos 11:27, y dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. O sea, no solamente es, amado, el hecho de que Jesús muera por ti y por mí, sino que es el hecho de que Él quita los pecados. Y acá tenemos que aprender un poco con respecto a la palabra pecar. Pecar en la Biblia es errar el blanco, equivocarse. De eso trata. ¿En qué se trata la equivocación? La equivocación consiste, simple y llanamente, se lo voy a resumir, en hacerle caso a nuestro corazón mentiroso y engañoso. En dejar que nuestro corazón se ponga de juez. En dejar que nuestro corazón, nuestra alma, nuestros deseos, se pongan en el guía de nuestras vidas. Y eso es lo que pasó con la humanidad. Pablo mismo dice que el hombre, en vez de adorar al Creador, adoró la creación y se equivocó. Y de esa fecha hasta ahora, el hombre sigue adorando a la creación. El hombre sigue poniendo su mirada en las cosas terrenales. Y sufrimos cuando los gobiernos fallan, cuando los presidentes son encarcelados. Sufrimos cuando alguien se muere, por más famoso que sea, como que se acabó el mundo. Y no es así. Provenimos de Dios. Él nos mantiene, Él nos sostiene. Por lo tanto, la presencia del Mesías, del Redentor, no es otra cosa más que retornar al origen del cual somos. Es Dios mismo. Y claro, Dios tiene que hacer un trabajo de salvación que implica todas las cosas que hemos explicado, y lógicamente que mucho más, porque esto tiene para la vida eterna. ¿Qué implica que Dios quite mis pecados? Implica que deje yo de cometer los mismos errores siempre. ¿Qué implica que el Señor borre mis pecados? No solamente los quita, sino que los borra. Implica que el Señor me da una nueva mente y un nuevo corazón. Esta nueva mente y este nuevo corazón es la mente de Cristo Jesús, es el corazón de Cristo Jesús. Quita de nuestro pecado significa, amado hermano, que ya no vamos a estar cometiendo los mismos errores día a día, y lo peor del caso, cometiendo los errores de los padres, de los abuelos y de los ancestros. Hay algo que hacemos automáticamente, ¿sabe cuál es? Cometer los mismos errores que cometieron nuestros padres. Fíjese que los psiquiatras y los psicólogos dicen que si los abuelos eran esquizofrénicos, los padres también, los hijos también, los nietos también van a aparecer. Fíjese, eso que le llaman ataque de pánico, problemas con la mente, lo que le llaman la locura, eso es transferible. De la realidad a la locura hay un simple paso, y personas cuerdas se vuelven locas de noche, pierden la noción, pierden la normalidad. Pero mire, no hay necesidad de volverse loco, porque ya la Biblia dice que estamos todos locos, porque no estamos en armonía ni siquiera con el universo, ni siquiera con el creador del universo. Los científicos dicen que el universo tiene N cantidad de millones de años luz, y que eso empezó en algún momento. Y tú le preguntas a los científicos, ¿y cómo empezó? Hasta ahí no llegamos. O sea que ellos intrínsecamente están aceptando que algo fue lo que empezó. La nada no puede hacer nada. Algo tiene que salir de algo. Igual el primer empujón lo dio el Señor. Pero con todas estas explicaciones cuánticas, científicas, igual el hombre tiene la mente ya trastornada y el hombre vive ajeno a Dios, pero cambia de dioses y pone a dioses humanos, pone utopías, pone religiones, pone un montón de cosas de las cuales la humanidad sigue perdida. Sí, señores, la religión confunde. Ya lo dijeron, la religión es el opio de los pueblos, y la Biblia dice que eso es así. Y por eso es que el Señor ya no hace su pacto con religiones. Él ya no comparte su gloria con nadie. Antes lo hacía a través de los profetas, a través de los patriarcas, y con todo, los descendientes de los patriarcas y de los profetas otra vez empezaron a cometer los mismos errores. Siempre, siempre y siempre. El pueblo de Israel, desde que fue llamado, desde que lo formó Jacob con sus 12 hijos, todo el tiempo, hermano, han crecido, se han desarrollado. Un pueblo muy inteligente que optó por la sabiduría, por el conocimiento. Y qué buen conocimiento que Dios le dio. Pero, ¿para qué le sirvió todo eso?
simplemente para que se estén matando entre ellos. Toda la historia de Israel es la clásica de todos los reinos. Y David tuvo su hijo Salomón, y cuando se murió Salomón, los hijos empezaron a pelear y se apartaron a dioses ajenos, y todo el tiempo va a ser lo mismo. Israel en todo su tiempo, amado hermano, tuvo un tiempo de paz. ¿Sabe cuánto duró? 200 años, y de los 200, 180 nada más. Ese fue el único periodo en toda la historia de Israel en la cual hubo cierta paz en la época de los macabeos. Es entre Alejandro el Grande y la presencia del Señor Jesucristo. Pero después, todo el tiempo, hasta ahora, siguen peleando y siguen peleando. Hoy en día Israel tiene una democracia media rara que no hay en ninguna parte del mundo. Para empezar, nombran un presidente que tiene que ser de familia de sacerdotes, tiene que ser un descendiente de la familia real, y ese presidente va a ser presidente hasta que se muera. Y cuando se muere, nombran a otro presidente de las mismas características. Lo que cambian es de primer ministro. En este caso, está gobernando o administrando Netanyahu. Y Netanyahu ha logrado, como ningún presidente en el mundo, manejar la vacuna de la COVID, hacer acuerdos de paz con la mayoría de pueblos árabes, de países árabes, y con todas las buenas cosas que está logrando, igual tiene sus opositores, y hoy quieren tumbar el gobierno de Netanyahu. ¿En qué quedamos? Le preguntan al opositor, pero si Netanyahu dijo que va a trabajar en esto, ¿y cumplió o no? Sí, cumplió, pero no estamos de acuerdo con él. Hermano, es así. Así que por lo tanto, todo el tiempo el hombre va a pelear, todo el tiempo el hombre va a estar descontento, todo el tiempo, ¿por qué? Porque está poniendo su mirada equivocadamente, está errando en su mirar hacia el hombre. Bueno, eso se llama pecar casualmente, es errar. Estamos errando, pecando. Bueno, va a llegar el tiempo, dice, hace 2000 años sucedió, que el Señor va a borrar los pecados. ¿Qué significa eso? Que va a quitar esa manía de cometer siempre los mismos errores, de tal manera que vamos a aprender de los errores. Y no solamente eso, sino que al abrir nuestros ojos y darnos cuenta de la realidad, entonces lo que va a pasar es simplemente que vamos a tener la oportunidad de poder conocer la palabra de Dios. Significa hacer la voluntad del Señor. Porque cuando tú haces la voluntad del Señor, la verdad, te sientes el hombre más feliz de la tierra. Cuando tú haces lo que a Dios le agrada, tu alma se regocija. ¿Por qué? Porque tu alma está haciendo cosas eternas y que a Dios le agrada y que a ti también te agrada. Y que esas actividades que tú haces fueron escritas para ti antes de la fundación del mundo. Porque Pablo a los Efesios les dice, en él asimismo tuvimos herencia y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para buenas obras y para andar sobre ellas. Ahí está. Quiere decir que tú y yo hemos estado haciendo cosas en las cuales no nos hace feliz. Pero en Cristo Jesús vamos a encontrar actividades maravillosas en las cuales vamos a sentir un gozo tremendo, porque simple y llanamente nuestra alma está haciendo la voluntad de Dios, nuestra alma está siendo alimentada por Dios, nuestra alma está siendo levantada por el Señor. Y ahí está el secreto. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de sus pecados. El Señor quitará nuestros pecados, porque este es el pacto renovado que hace con el Señor en su sangre, en su vida. Cambia nuestra vida por la vida de Él, de tal manera que la vida de Él nos gobierna, nos guía, para que no estemos cometiendo los mismos errores, y no solamente eso, sino que nos da también sabiduría, entendimiento, para que podamos ver las cosas en la eternidad, para que cada cosa que hagamos tenga buenas consecuencias. Pues lo que sembramos cosechamos. Y hermanos, ¿hasta cuándo vamos a sembrar cosas negativas para cosechar cosas negativas? Queremos sembrar cosas buenas para poder cosechar cosas buenas, y de esa manera también la descendencia tenga la oportunidad de poder ser beneficiado con estos frutos que nos permite el Señor cosechar en esta vida con Él. Y esto es maravilloso porque Dios hizo pacto con Israel, sí, pero acá nos enseña algo maravilloso. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor, Jeremías 31:27, en que sembraré en la casa de Israel y en la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Esto es lo maravilloso. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a sembrar semilla de animal y semilla de hombre. ¿Para qué? Para que podamos ver los frutos del instinto animal y podamos ver los frutos
del instinto humano, pero dirigido por Dios. Ya no comportarnos como animales, por instinto animal, reaccionando inmediatamente, haciendo cosas que no se debe, etcétera, sino que ahora, con el nuevo hombre que es Jesucristo, podamos vivir con Él y podamos ser guiados por Él para cosas que nunca antes hemos visto ni hemos hecho. Ese es el camino maravilloso por la cual Dios hizo pacto y que Jeremías nos muestra acá y que el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo nos dicen cuál fue el resultado de esa profecía y que se cumplió nada más y nada menos con el Señor Jesucristo. Y por eso, donde Jesucristo, nuestro Señor, sabiendo ya que iba a ser entregado, hizo lo que le llaman la última cena, la Santa Cena, la misa, pero que no tiene nada que ver con eso, sino que él estaba celebrando la Pascua, salir de Egipto, salir de la esclavitud, y el Señor dijo, es una ceremonia que vale la pena celebrarlo, porque para eso he venido. Este es el pacto que voy a hacer con ustedes. Esta copa es el pacto renovado de mi sangre, que por vosotros va a ser derramada. La sangre de la vida de Jesús. Mire usted qué maravilloso. El Señor derrama su vida por ti y por mí. Y por eso es que entramos en las cosas de Dios, para poder cada día llenarnos más, influenciarnos más de la vida de Jesús y aprender de Él. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Claramente habla de la presencia del Señor en nuestras vidas de una manera efectiva, y hay que también aclarar, Él nos llamó, usted no lo llamó, Él nos llamó y nos ha llamado para este pacto maravilloso. Y dice acá, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo mío. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, claro, a Jesucristo. Y desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Y por último, el apóstol Pedro dice muy claramente, en Hebreos 10:18, pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Y sí, vino el Señor Jesucristo, pagó por nuestros pecados, los redimió, y si ya está pagado eso, ¿para qué vamos a seguir matando animales? ¿Para qué vamos a seguir haciendo sacrificios? Ya no hay más ofrenda por el pecado. Por eso que dice que una vez solamente murió Jesucristo, y no es necesario matarlo a cada rato. Amados, la mesa está servida, este pacto se ha cumplido, Él lo cumplió yendo al madero, dando su vida, de tal manera que ahora lo que nos toca es llenarnos más de Jesucristo. No es cuán espiritual es usted, no es cuán sabio es usted, no es cuán bueno es usted, no. Es cuánto más tiene de Jesús. Si usted ve algo bueno, bonito, agradable en el carácter de los hermanos, sepa usted que es Jesucristo en ellos. Sepa usted que si usted ve alguna novedad en usted, es Jesús en usted. No es usted, no soy yo, definitivamente, sino es el Señor. Y mientras más tengamos del Señor, pues más cosas buenas vamos a hacer, porque vamos a dejar de seguir cometiendo los mismos errores de siempre. Amados, una vez más, tenemos la mesa servida, aprovechemos, amados, porque esto es de bendición para todos. Dios le bendiga, Dios le guarde y muchas bendiciones para todos en esta vida con el Señor Jesucristo. Y que cada día la tengan